Nous sommes lundi 18 janvier 2010. Il est 10h24 dans les locaux de la FACEF. Je suis Eva Léger et j'interroge aujourd'hui Monsieur Ramón Santamaría dans le cadre du projet de création d'archives audiovisuelles à partir du recueil de témoignages de militants associatifs espagnols en Île-de-France. Si te puedes presentar dando tu apellido, nombre, fecha de Sí, nacimiento y lugar de nacimiento. cómo no, me llamo Ramón Santamaría García, nací el 9 de diciembre de 1927 en Bilbao eh, y ahora pues estoy residiendo en la región parisina, en Villejuif, en la ciudad de Villejuif. Eh, puedo explicar que en el 37, que con la guerra de España, tenía 9 años, fui evacuado a Inglaterra con mis dos hermanos mayores que yo, pero esto no se ha hecho tampoco con facilidad, puesto que aparte de Francia, que ya atravesaron la frontera pasando por Irún, cantidad de personas, mujeres y niños, que luego igual atravesaban, se iban de nuevo por la parte de Barcelona y volvían a España, otros se quedaban en Francia. Hay que decir que el gobierno británico no estuvo de acuerdo en ningún momento para acoger a los niños para salvarles de las bombas, ¿no? Y había, bueno, una campaña en Inglaterra diciendo de que era criminal lo que estaba sucediendo, que los niños morían bajo los bombardeos y que había que acogerles. Y los ingleses, el gobierno británico cambió solo cuando se produjo la masacre de Guernica. Guernica, y se habla de Guernica y se habla mucho menos de Durango, pero algunas semanas más tarde se destrozó también completamente un pequeño pueblo de Durango más cercano a Bilbao, que también hubo cantidad de muertos, ¿no? Entonces, es en estas condiciones que el gobierno vasco, que había hecho ya sus gestiones para evacuar a los niños, y con la ayuda de benévolos, ahí, por ejemplo, la duquesa de Atholl en Inglaterra, que era una parlamentaria Tory, ¿no?, de los conservadores, pues jugó un papel muy importante, y una mujer que ahora tiene un monumento que se le sí, es un monumento que está en Bilbao, que es Lea Manning, que fue una mujer que se ocupó mucho de esto, de las evacuaciones, ¿no? Y así se evacuaron a los niños. Yo, en mi expedición, pues éramos casi 4.000. Los niños, cuando fuimos creciendo, pues seguíamos siendo republicanos. Y recuerdo, porque más lo he visto después en la fotografía, e incluso lo he visto en las actualidades británicas, la llegada de los niños al puerto de Southampton, en el sur de Inglaterra, casi 4.000 niños saludando con el puño en alto y cantando la Internacional. Los ingleses dirían: aquí nos llega la plaga de Egipto. Yo no sé lo que nos llegará aquí, pero desde luego era impresionante. Bueno, pues así hasta que, bueno, yo tomé la decisión en el 50 de trasladarme a Francia, porque consideraba de que desde Inglaterra se podían hacer cosas, pero era más limitado, y yo quería participar de una forma más activa en la lucha contra el régimen franquista. Los partidos políticos han jugado un papel, pero también comienza a jugar un papel el movimiento asociativo, porque se han creado también, se han ido creando también asociaciones que al principio pues estaban en manos o bien de la Iglesia o bien del franquismo, de las instituciones franquistas, pero mucho en manos de la religión, ¿no? Este centro, cuando miras Santa María, no sé qué, de Jesús, esto era también una iglesia, era tal y cual, ¿no? Entonces, se trataba de
crear algo para las organizaciones políticas que había. Se trataba de crear un movimiento asociativo distinto, porque no se trataba solamente de cantar y bailar, sino de saber el por qué se está aquí y para qué se sirve, ¿no? Entonces había que dar unas ciertas orientaciones que siempre tendían a democratizar el movimiento asociativo y seguían teniendo una connotación antifranquista. Normalmente hoy día se dice no se puede hacer política, pero es que es muy elástico y es muy aleatorio, porque de todas las formas cuando te tienes que ver con la administración española, sea cual sea, y estás reivindicando, aunque no lo creas, se está haciendo política. Lo que no se hace quizás es propagar la política de un partido político a través del movimiento asociativo, pero aún y así hay algunos que no han comprendido de que se hace política cuando se come pan. De alguna forma, hablando de una forma así, ¿no? Entonces el trabajo consistió por parte de las organizaciones políticas que eran paralelas a lo que se iba creando, ¿no? del movimiento asociativo. Incluso, bueno, se fueron arrancando a las autoridades españolas, se les fueron arrancando centros y demás que podían existir, como es, por ejemplo, la colonia española de Béziers. En Perpiñán los españoles construyeron su asociación, que sigue existiendo allí, y había sus reivindicaciones. Y claro, se trataba de hacer comprender de que la mejor defensa de que tiene un emigrante es el poderse defender no solo frente a las autoridades del país de acogida, sino también defenderse ante las autoridades del país de origen, porque el país de origen más bien tiende a lavarse las manos y librarse. Si hay paro en España y salen 1 millón de trabajadores españoles, pues es una parte solucionado, ¿no? Pero la cuestión se trataba de obtener derechos que no se tenían. Por ejemplo, los emigrantes no teníamos derecho a voto. No teníamos derecho a voto. Esta fue voto en España, estoy hablando. Voto en España, no teníamos derecho a voto. Entonces fue una de las reivindicaciones gordas, que no solamente de los partidos políticos, pero sino también del movimiento asociativo. ¿Y era una lucha con Iberia Cultura y con el PSE? Sí, todo esto fue. Iberia Cultura surgió un poco después, pero lleva años, ¿no? Porque esto fue, Iberia Cultura se creó entonces ya, a partir de la muerte de Franco y eso. Iberia Cultura se creó entonces, aproximadamente por aquella época, porque queríamos crear un tipo de asociación que fuera cultural, pero que siguiera teniendo unas connotaciones políticas, es decir, que no nos importa nada de esto, saber el por qué estamos aquí, qué es lo que queremos. Que cuando hemos creado esta asociación, se ha creado en Nimes, en Toulouse, en Perpiñán, en Grenoble, se han creado así en cantidad de lugares, en Montpellier también, se han creado las asociaciones Iberia Cultura con esta orientación, ¿no? Y una orientación nueva. Es decir, que tienen ahí, pueden haber en Iberia Cultura pueden haber personas que no son miembros de ningún partido político, ¿no? Y por eso nosotros, en las charlas que nosotros hacemos, si ves el programa, si ves eso, pues hay cantidad de cosas que son más bien culturales que políticas.